Amigos, son las 7:51 en todo el país. Vamos a hablar de lo que pasa en el Medio Oriente a continuación. Estos últimos días se han producido ataques, contraataques, ¿no es cierto? Israel, Irán, ha habido algunos decesos con este contraataque de Irán. 200 misiles han sido disparados contra Israel, algunos han sido neutralizados, pero algunos han caído y a causa de esto hay algunos muertos. Gracias a Dios no son muchos, digo yo. Pero bueno, hablemos del tema con propiedad. Para eso voy a saludarlo a nuestro siguiente invitado. Está Álvaro Montenegro, él es analista internacional, especialista en Medio Oriente. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido. Gracias por el espacio y bueno, un gusto hablar de estos temas tan importantes. Álvaro, a ver, este no es un conflicto de data reciente. El conflicto surge desde que inició en sus orígenes Israel, en 1948. La Liga de los Países Árabes no lo veía con buenos ojos, lo veían como un objetivo, es más, un enemigo. Y irónicamente, ¿no? Platicábamos extra cámaras, Irán no era enemigo inicial de Israel hasta 1978 más o menos. Había inclusive relaciones de cooperación. Sí, al inicio de la creación de Israel, después de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña prometió a los líderes de ese entonces un territorio en lo que era el Imperio Otomano, ¿no? Posteriormente tenían buenas relaciones con Irán. La estrategia inicial de Israel era la estrategia de los ejes, que se llama, que Israel se iba a basar en el apoyo de la población no árabe, es decir, en la población de Irán, que es persa, y en la población turca. Entonces, desde el inicio, la estrategia de Israel fue apoyarse en estos dos países. Después vino la Revolución Islámica de 1979 y ahí empezaron a cambiar las cosas por esa ideología antiimperialista que caracteriza al actual gobierno de Irán. Ahí es un punto importante porque hasta este momento, hasta 1979, el gobernante de Irán, por ejemplo, era un tanto pro imperio estadounidense, ¿no es cierto? Y eso no le gustaba a las sociedades, por eso que se levantan y asumen este nuevo reto, la conducción de Irán, digamos, estos otros líderes que desde ahí ya lo ven a Israel como un objetivo militar, digamos, negativo, como un enemigo, ¿no? Sí, antes del gobierno religioso de la revolución del 79, los que gobernaban Irán era la realeza de la familia Reza Pahlavi. Si bien estos eran un poco críticos de Israel y, bueno, tenían una visión crítica respecto a este país, tenían buenas relaciones debajo por la mesa con Israel. Cooperaban, no tenían embajadas oficiales, pero sí tenían contacto. Todo esto cambió después de la revolución y que tomaron a los rehenes de la embajada norteamericana y de ahí ya las cosas cambiaron. Cambiaron y bueno, a partir de ese momento empiezan a apoyar a todo país que vaya contra Israel o grupo irregular. Sí, de ahí una de las estrategias de Irán es que, por ejemplo, se dice que el primer frente de defensa de Irán ante Israel es Hezbollah y en el Líbano, ¿no? Por eso lo que se conoce ahora, unos lo llaman el eje de la resistencia, es Hezbollah en el Líbano, Hamas en Gaza, las fuerzas de movilización popular en Irak, tenemos las milicias de Bashar al-Assad en Siria, tenemos a los hutíes en Yemen. Todo eso se denomina, son los aliados de Irak, también conocidos como el eje del mal, así nombrados por el expresidente Bush. Absolutamente. Bueno, a ver, me parece que, corrígeme si no es cierto, a partir del año 2000 más o menos entran en una paz, digamos, no firmada, había leído algo de eso, y deciden no agredirse, pero no habían firmado un documento hasta el 7 de octubre del año pasado, ¿no? Sí, hasta el 7 de octubre del año pasado vino lo que es el ataque de Hamas a Israel. ¿Por qué fue importante ese ataque? Porque fue el ataque más mortal que haya sufrido Israel. Israel nunca sufrió tantas muertes entre civiles y soldados y tampoco nunca había sufrido esa captura de rehenes. Y desde entonces, desde ya va a ser un año, en unas semanas, cada vez se cruzaron nuevas líneas rojas, que llegaron a un punto de inflexión que creo que es el actual, que igualmente con este ataque de Irán, nunca antes Irán había atacado a Israel. Correcto. Y eso igual es una primera vez en la historia, ¿no? Y nos estamos dirigiendo, escalando poco a poco a una situación que ya parece ser un poco insostenible. Esta escalada justamente de la violencia, ya de los enfrentamientos, tiene una característica marcada. Israel está implementando, digamos, tecnología de punta para poder neutralizar o eliminar a sus rivales. Lo platicábamos recientemente, estos beepers que los han modificado, ¿no? Y les han hecho llegar, se han encargado que lleguen justamente a estos líderes, digamos, enemigos de Israel, que decían, igual que muchos gobernantes, no, ya teléfonos móviles no,
ya en las redes sociales. Vamos a comunicarnos por línea baja a través de los beepers. Israel se anoticia de esto, porque también hay una fuerte capacidad de espionaje también, ¿no? Y a partir de esto les envían los beepers y los detonan. Sí, Israel tiene una fuerte capacidad de inteligencia. Hay un poco de mala información respecto al tema de los beepers. Los beepers son los buscapersonas que se conocen en español, que lo utilizan para comunicarse. Son tecnología antigua de los 90, pero su señal de frecuencia es baja, lo que lo hace difícil detectarlo de sistemas que los interceptan, ¿no? Ahora, Hezbollah, que es el grupo militar que maneja el Líbano, aparte del gobierno, los que manejaban los beepers es lo que se llama la Hezbollah civil, una especie de policía que controla la ciudad de Beirut, el sur del Líbano. Los altos rangos de Hezbollah y las fuerzas especiales, los militares, manejan lo que son comunicaciones por fibra óptica. Ellos no manejan los beepers. Entonces, y además el daño fue, mataron creo que a 10 miembros de Hezbollah, no fue mucho, más Hezbollah cuenta con 10.000 a 15.000 militantes, entonces más fue un ataque simbólico, ¿no? Y un ataque de... Muchos dicen incluso un crimen de guerra, ¿no? Que fue un terror psicológico en la población, porque puede que el militante de Hezbollah, esa policía civil, esté caminando por la calle, yendo a un mercado y de la nada explota su buscapersonas, y el cajero, que no tiene nada que ver con el problema, también es afectado por ese incidente. Pero de hecho, ha habido videos que mostraban explotar estos beepers en supermercados, en la calle y rodeados de gente, ¿no? Naturalmente eso ha generado una gran cantidad de heridos. Pero bueno, vamos más adelante entonces a hablar ya de estos misiles que justamente ha lanzado recién. Bueno, primero Israel con estas inserciones focalizadas, precisas, le dicen ataques quirúrgicos en base a la tecnología que ellos tienen. Y la respuesta que, como tú lo decías antes, no se había visto algo así. Son 200 casi misiles que han sido lanzados contra Israel. Sí, primero en cuanto al tema de los ataques quirúrgicos, si bien sí tratan de ser así, pero al final causan varias muertes civiles, ¿no? Y al final lo que causa, porque al menos en Hezbollah y en Hamas, el liderazgo siempre tiene la obligación de tener un sucesor. Siempre preparan a alguien en caso de que esto pase. No es como una compañía. Si, digamos, el jefe de una compañía le pasa algo, lo puede reemplazar fácilmente. Entonces, lo que estos asesinatos selectivos causan más es una rabia en la población en general y fomentan a que los líderes de línea dura, los que dicen no negociaremos, les dan más razones para seguir no negociando, ¿no? Y en cuanto al tema de Irán, fue la segunda vez que Irán lanzó varios misiles a Israel. Igual nunca había pasado un enfrentamiento directo entre estos dos países. Y a diferencia de la primera vez, esta vez Irán usó misiles supersónicos, no solo misiles balísticos, que varios pudieron penetrar las defensas aéreas de Israel y llegar a objetivos ¿Cuál es la militares. diferencia entre un misil supersónico y uno balístico? Si un misil balístico es, a diferencia de un cohete, que sería un nivel menos, tiene un rango medio y va mucho más lento que un misil supersónico, ¿no? El misil supersónico va tan rápido que los radares, los sistemas de interceptarlos y los radares no pueden detectarlos. Y por lo que hace que lleguen a su objetivo de manera más rápida y segura. Justamente porque decíamos tenían un sistema antimisiles Israel, pero algunos llegaron a impactar contra territorio israelí. Ahora, ¿cómo es el tema de Estados Unidos y su participación en este conflicto? Porque de repente ya en esta, retención de misiles, ya se habla de que Estados Unidos había contribuido. Además, he estado leyendo que Estados Unidos le había alertado a Israel de este ataque. Sí, hay fuentes que hablan sobre aquello, pero también se puede argumentar que Estados Unidos ya estaba involucrado desde hace tiempo en este conflicto, ¿no? Tenemos fuentes que nos dicen que ya hay varias fuerzas especiales, navales, militares y aéreas de Estados Unidos en el Líbano. Israel no hubiera podido defenderse ni realizar varios de los ataques selectivos de los que hablamos sin ayuda de inteligencia también de Estados Unidos, de imágenes satelitales, de localización. Entonces, pero el peligro es que si Irán, en esta respuesta, el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, él ya dijo que en la respuesta ellos van a ayudar a Israel y eso Irán consideraría un ataque de Estados Unidos, lo que puede agravar la situación, ¿no? Incluso porque ahora hay varios militares y rusos que están preparando sistemas de defensa aéreos en Irán, ¿no? Entonces, si un ataque a Irán
puede caer sobre algún ciudadano ruso, eso también involucraría a Rusia. Definitivamente es un conflicto que está en escalada. Hagamos un poquito de futurología. ¿Hasta dónde crees que llegue este conflicto? Bueno, vemos que durante este último año cada vez están, como dije, cruzando líneas rojas. Y este conflicto ya llegó, yo creo, a un punto sostenible, ¿no? Hay mucho odio, venganza, dolor acumulado, que las cosas no creo que queden así. Y si bien las escaladas son controladas, se puede llegar a un punto de descontrol total, ¿no? Y como dije, el tema de Rusia que ya está involucrado, y no olvidemos que Irán ya es parte del BRICS, ya es parte oficial del BRICS, y tenemos una reunión en Kazán en 3 semanas, donde tal vez Rusia e Irán firmen un pacto de defensa mutua, ¿no? Entonces, si eso llega a suceder y hay un ataque en contra de Irán, Rusia tendría que entrar a defenderlo. Y también el petróleo, ¿no? Que mucho del petróleo de Irán va a China, que es otro tema muy importante, y eso nos afecta a nosotros también. Pero, a ver, entonces, Rusia, Irán se alían para defenderse, y ya lo decíamos, Estados Unidos e Israel. Es como que también se enfrenta a Rusia con Estados Unidos, es una pugna de poder, si quieres, ¿no? Sí, en líneas generales lo que estamos viendo es la caída de lo que se conoce como Occidente, que fue perdiendo su poder, el bloque atlanticista, que es Estados Unidos, Europa, Israel, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea, y este nuevo bloque emergente, la fuerza más poderosa en el sur global, que es el BRICS, y el nuevo eje del mal, que sería Rusia, China e Irán. Entonces, como el sistema internacional está cambiando, estamos viendo estos cambios, esto se manifiesta en estos enfrentamientos, y no olvidemos que el actual sistema internacional en el que estamos surgió de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tal vez para dar lugar al nuevo sistema sea necesario otra guerra mundial. Ahora, ¿hasta dónde podría llegar estos enfrentamientos? Porque se habla mucho de la utilización de bombas atómicas. Sí, exacto. Israel, aunque nunca lo ha admitido, tiene varias bombas atómicas. Igual la historia de cómo Israel adquirió esas armas es muy interesante. Y tiene lo que se conoce como la opción Samson, ¿no? Recordemos, la historia bíblica de Samson es que él justo estaba peleando con los filistinos de esa época, y él prefirió derrumbar las columnas de donde estaba con su fuerza, porque le habían cortado el pelo y la melena, y él prefirió morir junto con los filistinos a los que estaba peleando. Entonces, igualmente, si Israel se ve acorralado y se ve al borde de la destrucción, que es posible, aunque esto no parezca, preferirían morir como Samson antes de que ser derrotados junto con sus enemigos. Ojalá no pase. Ojalá no pase, porque eso igual puede afectarnos. En Bolivia ya es una situación medio complicada, y eso, bueno, empeoraría las cosas, ¿no? Porque al final del día, digamos, vemos un conflicto muy alejado en otro continente, decimos, no nos afecta, pero estamos viendo lo que pasa con Ucrania y Rusia, que nos afecta definitivamente a nosotros y a todo el mundo, ¿no? Sí, ¿y por qué nos afecta? Porque Irán controla lo que se llama el Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz es por donde pasa el 25% del comercio mundial de petróleo y 1/3 del comercio mundial de gas natural. Si Irán decide cerrar ese estrecho, bueno, los mercados de petróleo, los mercados de energía, la inflación se dispara. Y eso no sé si se toma en cuenta acá en Bolivia. Y bueno, y además el saber estos conflictos nos da perspectiva, ¿no? Hay mucho conflicto interno acá político, pero si uno tiene un poco de idea de lo que es la situación actual del mundo, estos conflictos a veces pasan a segundo plano, ¿no? Así es. Bueno, Álvaro, te agradezco. Es interesante platicar contigo y compartir esta información que se genera en el otro lado del mundo y también nos involucra, ¿no? Gracias. Igualmente. Un abrazo. Bien, amigos, ahí está un poquito de lo que estamos viviendo en materia internacional, el conflicto en el Medio Oriente que preocupa definitivamente cuando se habla de bombas nucleares. Bien.